Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión acerca de algunos conceptos teóricos técnicos que están relacionados al video digital, que son bastante importantes entenderlos, especialmente en los procedimientos de entrada del video y de salida del video. A esto me refiero cuando importamos o procesamos materiales que provienen de diversas fuentes a nuestros proyectos centrales y especialmente cuando queremos exportarlos. Entender esto nos va a ayudar bastante, especialmente para evitar problemas, por ejemplo, de peso. Tratar de enviar un archivo que dura poco tiempo, sin embargo resulta ser muy pesado en términos de peso, gigas por ejemplo. Esto nos va a ayudar a justamente despejar ese tipo de dudas para poder manejar de mejor manera el video. Uno de los primeros aspectos técnicos que tenemos que entender es que el video hoy día se traduce a varios términos, pero que muchos se condicen con la calidad. Cuando hablamos de calidad en video, estamos hablando de diversas formas de ver la calidad, ¿ya? Podemos referirnos a la calidad visual, por ejemplo, una cámara que tenga un chip o un circuito que es el que recibe la luz, el que se llama el CCD o el CMOS. Al ser más grande, generalmente vamos a tener una pureza mayor de colores, definición. También así la resolución, que nos vamos a referir al tamaño del video en píxeles, ¿cierto? En lo clásico que habíamos visto en los televisores de cañón catódico por muchos años, era básicamente un 720 por 480 píxeles, que es una resolución bastante baja hoy día, al lado especialmente del HD, Full HD, Ultra HD, 2K, 4K, que sí, ¿ya? Que son bastante más grandes que lo que se veía antiguamente, lo cual también se traduce en calidad. Otro aspecto también puede ser el color, otro aspecto también puede ser, por ejemplo, la pixelación, y que aquí estamos hablando de compresión o codificación del video en sí, en relación a la cantidad de duración, tamaño del video versus su peso. Por supuesto, si vamos a ver un video de una hora y tiene un peso menor a 10 megas, lo más probable es que veamos una imagen con una resolución muy mala, con mucha pixelación, a pesar de que el archivo indique que sea un HD o un Full HD. Por lo tanto, la calidad en el concepto del video está asociado a varias cosas y no solamente a la resolución, no solamente a los HD o a los 4K, porque podemos tener en realidad un 4K muy pixelado y muy feo. Por lo tanto, vamos a ir haciendo este pequeño repaso. Como primera instancia vamos a hablar de resolución, el tamaño, ¿ya? Y el tamaño en este caso se tiene que medir en base a píxeles. Quienes no entiendan la lógica o a qué nos referimos con píxeles en cuanto a definición, lo vamos a sintetizar a una minúscula parte dentro de un espacio digital que está determinado por un color, ¿ya? El color en este caso está determinado por un modo, que es el modo digital de color, especialmente para pantallas, que es llamado RGB por los colores rojo, verde y azul, que hace la tricromía de en luz poder hacer la combinatoria total de todos los colores que nosotros vemos en pantalla, especialmente de todo lo que tenga que ser relacionado a la luz, a la retroiluminación, que eso funciona para la captación de la cámara y para la reproducción de imágenes en pantalla. Ahí hablamos del píxel en relación a la luz, al píxel, a la pequeña ampolletita que vamos a tener en nuestras pantallas, o al receptor lumínico que convierte la luz en electricidad, que estaría dentro de una cámara de cualquier naturaleza. Cuando nos referimos a píxeles nos vamos a referir generalmente por el alto y por el ancho. Por eso cuando hablamos de SD, Standard Definition, nos vamos a referir generalmente por el alto como 480, porque podemos presumir que el ancho va a ser 720 píxeles. Cuando ya estamos hablando de HD, estamos hablando de 1280 píxeles por 720, Full HD que se conoce, que sería 1920 por 1080 píxeles, y después los otros que son bastante más grande, y que también en cuanto a la forma del rectángulo que estos conforman es lo que nosotros conocemos como la relación del aspecto. Cuando vemos videos que son más cuadrados, cuando videos que son más rectangulares o panorámicos, por así decirlo, todo esto tiene que ver justamente con lo que nosotros podemos percibir como mayor o peor calidad. Cuando hablamos, cierto, de resolución, estamos hablando de la cantidad de píxeles que tiene de alto y por ancho el video, ¿ya? Pero todavía eso no determina la calidad, porque pueden haber, como dije anteriormente, HDs que tal vez no se vean muy bien y que va a ser por condiciones lumínicas, por condiciones de ruido, por condiciones de pixelación, incluso hasta por temas de encuadre.
Por lo tanto, la calidad va a ser una sumatoria de varios términos. El otro término importante que también hay que definir es la cantidad de cuadros por segundo, que se denomina generalmente FPS o frames per second, que es la cantidad de cuadros que tiene en un segundo de video. Para entender la lógica del video, el video es simplemente una reproducción automática o una automatización de una cámara fotográfica. Es decir, si una cámara fotográfica puede tomar una foto, la cámara de video o la cámara de cine en su momento es capaz de tomar algo así entre 20 y 24 fotos en un segundo. Es decir, son varios disparos los que hace la cámara y que estos posteriormente, uno después del otro y reproducidos de una forma rápida, vamos a ver la sensación y la percepción de movimiento. Por lo tanto, teóricamente lo que estamos viendo es un conjunto de varias fotos, ¿ya? El término FPS nos va a dar especialmente la movilidad, ¿ya? La sensación de movimiento. Cuando un movimiento resulta ser mucho más fluido o entrecortado, por así decirlo, vamos a diferenciar la cantidad de cuadros que este podría tener. Por ejemplo, una imagen de 12 o 15 cuadros por segundo, como es muy común lo que nosotros encontraríamos en un GIF, ¿cierto? Que se mueve medio entrecortado, como tropezado, por así decirlo. No así en televisores de alta definición o en algunos videojuegos donde los movimientos son generalmente muy detallistas y muy fluidos, que estamos hablando de 56,24 o 29 cuadros por segundo, o la cifra redonda que puede ser llamada 60 cuadros, ¿ya? Incluso cantidad de cuadros superiores para las cámaras que están hechas para hacer lo que nosotros entendemos como slow motion, ¿cierto? Si yo registro una situación a 120 cuadros o a 2500 cuadros, tal vez podría lograr captar la trayectoria de una bala, por ejemplo. Eso significa que la cámara está parpadeando muchas veces, está tomando muchas fotos en una fracción de tiempo muy breve. A eso nos vamos a referir con cuadros por segundo, y uno de los estándares más conocidos es 29,97 o 30 cuadros como una cifra, digamos, más estándar. No solamente el concepto de cuadros por segundo es lo que vamos a ir entendiendo, sino que también necesitamos comprender lo que es la relación de aspecto, como dije antes, que es la forma del video, ¿cierto? Cuando nos referimos a un video vertical, por ejemplo, un video horizontal, un video que es más ancho, más panorámico, o un video cuadrado, a eso se le conoce como relación de aspecto. En algunos casos, especialmente en videos antiguos, esta relación de aspecto podía variar y generalmente producía algunos problemas técnicos, especialmente cuando uno quería pasar de un formato o de un sistema de video al otro, por llamarlo de esta manera. Otro aspecto más va a ser, como lo mencioné recién, el formato. El formato, como para que se entienda, es la extensión del video, pero no solamente estamos relacionados al formato dentro del contexto del video. Por supuesto, cualquier tipo de archivo digital estamos asociados con la extensión punto y algo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo de texto, perfectamente puede tener una extensión .rtf, por ejemplo, o .txt o .doc, ¿ya? Sabemos que los tres contienen texto. Sin embargo, hay uno que está asociado a una aplicación en particular, hay uno que está asociado a otra aplicación, o que tiene menos formatos, o que tiene menos posibilidades de tipografía, o que tiene menos posibilidades de diagramación, porque es un texto más básico, por así llamarlo. Por lo tanto, el formato en general, en términos de sonido, imagen y video, van a estar bien asociados justamente a las posibilidades que dichos archivos tienen. Para poder entender más o menos la lógica de los archivos hoy en día, nos tenemos que entender un poco como si fueran carpetas. Cada archivo es una pequeña carpeta, porque es capaz de contener cierto tipo de información, o en otros casos simplemente no la puede contener o no puede trasladar cierto tipo de información. Por ejemplo, en algún momento, si tomaron una foto con su celular sin tener ningún tema de privacidad restringido dentro del teléfono y publicaron dicha foto en alguna plataforma o red social, tal vez dicha foto tiene un indicador de dónde fue tomada la foto, ¿ya? Eso implica que el teléfono, al tener un sistema de geolocalización a través de las células del sistema de telefonía, le asignó unas coordenadas a la fotografía en el momento que fue tomada la foto, y que la plataforma de redes sociales la entendió y le dio una ubicación espacial en un mapa. A eso se le conocen como metadatos. Quiere decir que son datos que pueden trasladar más allá de la foto. Es decir, en el caso del formato JPG que nosotros todos conocemos,
no solamente transporta la cantidad de píxeles y puntitos que referencian la foto o que dibujan la foto, sino que también trasladan mayor cantidad de información, como por ejemplo en este caso de geolocalización, pero incluso mucha más, especialmente en los casos donde guarda información de autor, fecha de creación, fecha de modificación, por ejemplo, o incluso detalles de la cámara de fotográfica con la que fue tomada, la distancia focal, los puntos de f-stop, una serie de datos técnicos los cuales se pueden ir integrando a este archivo JPG. No así el caso del archivo PNG, el cual no necesariamente traslada toda esta información de data de la misma fotografía en sí. Sin embargo, el archivo PNG posee una gran posibilidad, que es el que transporta lo que nosotros conocemos como el canal alfa, que es la transparencia. Por ejemplo, aquí tenemos una foto JPG del logo de nuestra escuela, que al momento de incluirlo en cualquier sistema, ¿cierto?, viene adosado esta información de negro, ¿cierto? No puedo sacar esa información de negro a menos que ocupe algún tipo de efecto que me permita excluir, ¿cierto?, la información de negro que está acá pegada por así en el fondo. Y es justamente porque este tipo de archivo es un archivo .jpg. No así el caso del archivo PNG, el cual me permite transportar la transparencia. La transparencia como canal alfa resulta ser un canal extra, ¿ya? Además del RGB que dibuja la cantidad de colores, que hace la nomenclatura de colores que me permiten visualizar la imagen, además transporta un canal que me permite recortar o calar, ¿cierto?, la forma de la foto. Resulta especialmente importante o resulta especialmente útil cuando quiero, por ejemplo, componer, subirlos a internet y que me respete el fondo y no vengan con un marco de color blanco o negro. ¿Ya? Esa es una propiedad del formato. La cantidad de información que puede trasladar el archivo va a estar determinado por ese formato, por el contenedor. ¿Ya? Y cada uno de los formatos puede estar asociado a diferentes aplicaciones, puede tener diferentes pesos, puede estar sesgado a ciertas calidades y así una infinidad de detalles técnicos. Sin embargo, hoy en día son cada vez más estándar los formatos en general, ¿ya? No hay una cantidad infinita de formatos, especialmente para usos de postproducción. Cuando nosotros nos referimos a video, también existe exactamente la misma comparativa entre el JPG y el PNG. Por ejemplo, en este caso, acá en el computador, tengo un video que también tiene el poder de venir con transparencia de fondo. Por lo tanto, si este video yo lo quisiera componer fácilmente con un fondo, por decir, rojo, bastaría con que simplemente crease esa pieza roja y podría componerlo fácilmente. Es decir, el logo ya viene precortado, pero en su condición de video. Y en este caso, este tipo de archivo es un archivo con formato .mov, del fabricante QuickTime o Apple. Para poder entender estas variaciones que el formato va a tener, tenemos que entender que existen formatos para distribución y para producción. Así como existen en audio, en fotografía y en video, existen en estas dos grandes dimensiones. Generalmente cuando nos referimos a producción nos vamos a referir a formatos que son para trabajar, ¿ya? ¿Cuál es la condición que generalmente ellos tienen? Mucho peso, ¿ya? Mucha información, incluso información que puede ser redundante. Por ejemplo, una fotografía podría pesar 50 megas, pero tengo toda la información de la fotografía en la cual puedo manipularla, puedo corregir, puedo levantar, subir, bajar, exponer más, exponer menos, ¿cierto? Sin embargo, cuando quiero exportar esa foto y enviársela, por ejemplo, a algún cliente o quiero dejarla en alguna página web, lo que quiero hacer es optimizar toda esa información al mínimo, porque ya es información que es redundante, que no nos va a servir y ese peso extra no es necesario para este tipo de casos. Y por ejemplo, si la quiero mandar por WhatsApp, la verdad que necesito una foto que se vea lo suficientemente bien y bien definida, pero al menor peso. Ahí estamos hablando de distribución. Por lo tanto, los materiales que son generalmente de distribución tienden a ser, como norma general, muy livianos. Entonces, dentro del contexto del video, nosotros vamos a tener también formatos de video que van a estar asociados a aplicaciones como MOV a QuickTime, ¿ya? DNX, por ejemplo, que son formatos profesionales,
los cuales nos van a poder permitir transportar esta cantidad mayor de profundidad de bits o con mayor cantidad de canales, ¿cierto? Para poder trabajar con ellos. Y vamos a tener otros tipos de formatos, como en el caso de las fotos tipo JPG, que son para distribuir, que en el caso del video sería el clásico MP4 basado en la codificación en PEG-4. Para eso, para entender la codificación del video, vamos a tener que entender un concepto más, que es la interpolación. La interpolación es el rellenado de información entre dos valores conocidos y que es una esencia fundamental en cualquier operación digital. Es decir, si queremos reducir dos colores, finalmente lo que es la interpolación es una forma de promediar ambos colores para poder generar uno solo. ¿Por qué habría de querer generar un solo color? Para poder sintetizar la cantidad de peso que esta foto puede trasladar. Por ejemplo, acá en este caso tenemos un sistema de foto sin compresión, donde podemos percibir que todos los píxeles, es un formato bastante pequeño, pero podemos ver que los píxeles acá en el cielo son todos de igual tamaño. Son cuadrados pequeños y que se logra percibir como si fuese ruido. Y cada cuadrado, en este caso cada píxel, tiene una información de color propia. ¿Qué es lo que pasa? El computador, al momento de decidir que esto es redundante y hay un criterio para poder reducir esta cantidad de información, lo que busca son colores similares. Por lo tanto, entre la diferencia de un azul con una pequeña diferencia junto con otro que es un poco más oscuro, lo que generalmente hace es una estructura GOP de 16 por 16 píxeles, el cual promedia la cantidad de píxeles de color que hay adentro. Entonces toma todos los colores, los promedia en uno solo, haciendo un solo gran píxel, y al momento de trasladar la foto resulta trasladada con menor peso y por lo tanto con mayor fluidez y mayor facilidad. Por lo tanto, cuando vemos justamente una foto que está comprimida o con una compresión muy alta, generalmente la vamos a ver bajo el término que nosotros todos entendemos como pixelada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos los píxeles y justamente vemos la estructura GOP de agrupación de píxeles que se promediaron y que combinaron en una sola cosa más grande, más fácil de entender para el computador, más fácil de leer y por supuesto más fácil de transportar y por supuesto con menor peso, pero sacrificando por supuesto la calidad visual de la misma fotografía. Hoy en día estos sistemas de compresión son bastante más sofisticados y no necesariamente comprimen de forma constante en toda la imagen o en toda la secuencia de video, sino que hay criterios en partes que son más oscuras, partes más brillantes, y eso hoy día hace que la calidad de las fotos sean bastante buenas a un peso bastante bajo. Entendiendo esta lógica de la estructura GOP, donde los píxeles se promedian en relación a su parentesco en color, después podemos entender lo que es la codificación temporal, ¿ya? En este caso, en la columna superior, en la fila superior, vemos un formato de video en sus frames, ¿cierto? En su estructura interna, en sus fracciones de segundo, donde todos los frames son muy similares entre sí, sin embargo, todos van a tener un peso, ¿ya? Hay que entender que el peso de las imágenes está determinada por la cantidad de colores que tiene. Por lo tanto, si ustedes toman una foto a la pared blanca versus a una foto de un paisaje, van a tener pesos relativos, van a haber pesos diferentes entre ellas. Y generalmente la que tiene una dinámica de color más alta va a tener un peso mayor. Aunque puede que no se note fácilmente porque sean diferencias muy leves, pero de verdad existe esa diferencia en relación a la cantidad de colores. Entonces, en el caso de arriba tenemos cada una de las fotos pesando una cierta cantidad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta problemática no solamente ocurre en las cámaras de video o es de hoy en día. Esto ocurre, por supuesto, en el momento de la digitalización, cuando la información cuando queremos mantener demasiada cantidad de información, por ejemplo en el cine, ¿ya? Cada uno de los frames en algún formato de cine, por ejemplo Red One, que es una cámara de cine digital bastante conocida, fácilmente podríamos tener que cada uno de los frames llegase a pesar algo así como 12 megas, ¿ya? 12 megas cada una de las fotos. La problemática no es que el computador que yo tengo sea capaz de leer esos 12 megas en el caso de una foto. La problemática es que lea esos 12 megas en un 30avo de segundo, porque lo que quiere hacer el computador es leer este segundo que está compuesto por 30 fotos. Y cada una de esas fotos pesa 12 megas, lo cual significa una cantidad de procesos enorme para el computador.
Por lo tanto, existe el proceso de compresión y de codificación para disminuir la cantidad de información que se traslada de un punto a otro. Entonces, en el caso de arriba tenemos, suponiendo este caso, tenemos 10 megas, 10 megas, 10 megas, 10 megas, y la resultante de estas 5 fotos, suponiendo que es un formato de mucha calidad, podríamos terminar acá fácilmente con 50 megas en estos 5 frames. Sin embargo, gracias a la estructura GOP que previamente revisamos, donde el codificador, al momento de entender que hay un grupo de píxeles que son parientes, azul tenue con azul profundo, los une y los promedia en un azul promedio, él después es capaz de generar esta misma forma de compresión, pero en el tiempo. Es decir, haciendo una predicción entre el cuadro 1 y el 2 y comparando la diferencia de píxeles que existen entre el cuadro 1 y el 2 y tratando de predecir lo que existe en el 5 para poder sintetizar de mayor manera la cantidad de píxeles que existe en la secuencia de video. Por ende, va a ser una mezcla, el formato codificado va a ser una mezcla entre imágenes compuestas de pequeñas fracciones de cuadros que van cambiando y cuadros fijos que se mantienen con la misma calidad, ¿ya? Por eso la lógica de cuando hay errores de transmisión en televisión digital ocurren estos cambios donde hay pixelaciones grandes, donde hay pantallas verdes, donde existe esta problemática que es un error de transmisión justamente porque entre un cuadro y otro o entre una secuencia de varios cuadros se pierde la señal de video y justamente no logra entender con qué cuadrar y hace esta pixelación. Por lo tanto, en el ejemplo de aquí abajo vamos a tener, suponiendo que la primera foto es la que tiene el peso original de estos 10 megas, sin embargo en la 2 al estar descompuesta, entendiendo que la secuencia del cuadro 1 al cuadro 5 no tiene mayor cambio y hay ciertos colores, ciertos píxeles que no van a cambiar en toda la secuencia porque este es un plano entrevista y con suerte lo que cambia es un poco el movimiento del personaje, lo que hace es sostener esa información y reescribir solamente la información que cambia o que genera movimiento. Esto facilita el traslado de la información, por eso se le llama que es codificado. Para los que tienen internet, los servicios de internet, televisión y telefonía en la casa, se habrán dado cuenta que cuando fue el técnico les dejó un códec o un deco, que se dice que es un aparato que justamente le permite al televisor interpretar la mayor cantidad de canales de televisión. Pero si recordamos, todo viene desde el poste a la casa en un solo cable, que es un cable coaxial. Dicho cable coaxial traslada una cantidad de información tal que se puede hablar por teléfono, se puede revisar internet y se puede ver televisión simultáneamente con todos los vecinos ocupando el mismo servicio por un solo cable. Esto, al ir toda esta gran carretera de gran cantidad de información, lo que hace que divide el internet de la televisión y de la telefonía lo hacen estos dispositivos que decodifican las señales, ya que todo viene en un tránsito todo junto y son los aparatos los que posteriormente arman la información que proviene del cable, ¿ya? Generalmente cuando nos referimos a esto nos referimos a lo que estaría dentro del formato de video y a lo que se entiende como códec, ¿ya? Porque codifica y decodifica. Por lo tanto, el que es responsable de la cantidad de pixelación de la imagen va a ser el códec. Y hay códecs que son justamente para distribución y hay unos que son para producción, que mantienen la calidad, disminuyen de forma parcial, pero visualmente muy difícil de notar la cantidad de colores, por ejemplo. Sin embargo, hay otros que lo facilitan mucho más, haciendo que el tránsito del video sea mucho mayor. Cuando hablamos hoy día de los códecs, básicamente nos vamos a quedar con algunos bastante sesgados, porque de verdad hay varios, existen muchos fabricantes de cámara y de dispositivos. Por lo tanto, cada uno de ellos puede tener su propio códec. Pero en la generalidad nos vamos a referir al grupo de los códecs MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, que son la tecnología que viene del DVD, el Blu-ray, y que hoy día es un estándar, que es el archivo .mp4, que lo que nosotros vemos en YouTube, lo que vemos en Netflix, todos siempre estamos viendo ese tipo de códec que funciona justamente como el segundo ejemplo, donde la imagen viaja fragmentada,
¿ya? Y generalmente son los dispositivos los que reconstruyen la imagen final. Por eso viajan codificados, como si fueran en un código Morse, por así decirlo. Donde hay un operador que por el otro lado, uno le envía la señal desfragmentada en pulsos y el otro la tiene que reconstruir. En un sistema muy similar del telégrafo se podría entender más o menos la lógica del códec, ¿ya? Y es el formato el que contiene al códec. Por lo tanto, podríamos tener un formato con diferentes códecs. El más conocido dentro del MP4 es el H264, que hoy en día ya van en el H265, que simplemente determina mayor cantidad de píxeles, es decir, es para formatos de video de resolución más grande. Estamos hablando de un 8K. Ya tendríamos que comprimir con un codificador H265, por ejemplo. Ya. Pero dentro del estándar HD puede ser simplemente un H264. Pero estos van a ir evolucionando en relación al tiempo, ya que la tecnología en sí es muy similar una con otra. Sin embargo, también hay otros códecs que no comprimen o no realizan este tipo de tareas porque son justamente los que son de producción. Incluso, como mostraba recién, algunos que nos permiten transportar mayor cantidad de canales o mayor cantidad de color, o incluso otros códecs que resultan ser más cómodos para diferentes tipos de dispositivos, como lo que eran antiguamente los 3G o 3GP o los Flash, ¿ya? Una serie de otros códecs en relación a su uso. Por lo tanto, este universo, al ser bastante técnico y amplio, les recomiendo que se queden simplemente en estos dos grandes universos, de producción y distribución. Y los de producción nos vamos a quedar con los MOV de QuickTime o los DNX o AVI, si quieren, MOV, ¿cierto? Y los de distribución serían los MP4, que por esencia son H264.